precisamente nosotros hoy tenemos una entrevista en exclusiva con el congresista Jorge Castro, congresista de Frente Amplio, con quien vamos a conversar un poco sobre este pedido de la presidencia de la Comisión Lavallato. Congresista, qué gusto verlo después de tiempo. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos para conversar contigo y sobre todo con la claridad de siempre y sobre todo tú tan receptiva sobre estas cosas y lo ponemos y vamos, y eso sí adelantamos hacia adelante. Nosotros ojalá que para fin de año, los primeros meses de repente el siguiente año, estemos presentando un libro sobre el caso Lavallato, pero desde el punto de vista no solamente periodístico, sino desde el punto de vista primero, desde el punto de vista legal. Segundo lugar, desde el punto de vista económico, contable y también desde el punto de vista de ingeniería, porque lo que ha pasado con el país es sumamente grave y hacia adelante nosotros tenemos que tomar una decisión muy seria, muy responsable, de manera tal que nunca más esto vuelva a ocurrir. Usted es de los que siempre se ha manejado con pruebas en mano, eso lo vamos a analizar un poco más adelante, pero vamos con un poco la pregunta que gira en torno a esta problemática. Y es que Fuerza Popular puede o no ser juez y parte dentro de esta Comisión Lavallato. ¿Ese es el sentimiento principal para querer sacar a Rosa Bartra de esta comisión? Bueno, el sentimiento creo que lo resumes muy bien tú, pero aquí hay un tema de que todos los que estábamos en la comisión y ahora también tienen una vela en este entierro, porque todos representamos algún grupo político y todos tienen algún tipo de contaminación. Por eso es de que esta es la única comisión en la cual, a pesar de que Fuerza Popular tiene mayoría en el Congreso, no tiene la mayoría en la Comisión Lavallato. Son solamente 2 representantes y 5 son representantes de las otras agrupaciones políticas. Y ese fue un fenómeno que nosotros lo observamos y lo dijimos claramente. En ese momento, todos tenían alguna yayita, por decirlo menos, porque tenían a alguien que defender. Entonces, el único que no tenía esa situación de por medio era quien habla. Sin embargo, en ese momento no fuimos respaldados para la presidencia. ¿Por qué? Porque hay unas situaciones siempre que se manejan pues en función de criterios más políticos que desde el punto de vista técnico, o que se trabaje pues, de una manera absolutamente, digamos, equilibrada o por lo menos lo más justa posible. ¿Cuál fue en su momento el motivo por el cual Rosa Bartra es designada presidenta de esta comisión? No, el problema se presentó ahí cuando los 2 representantes de Fuerza Popular eran Víctor Álvarez y Karina Beteta, los congresistas Beteta y Álvarez. En todo caso, ¿qué pasó con Álvarez? Tuvo un problema respecto a que él había tenido algún tipo de funciones en el gobierno regional del Callao y fue cuestionado por eso. Y adicionalmente sufrió una situación de enfermedad en el mes de marzo, los primeros días del mes de abril del año pasado, y tuvo que ser relevado por la señora Bartra, o sea, tuvieron que nombrar otra persona. En ese sentido, en el proceso electoral que se llevó, en las elecciones internas que llevamos nosotros, salió elegido Víctor Álvarez y quien habla como vicepresidente. Y para esos casos, en ese caso, se estimó conveniente también que los cargos iban a permanecer en el tiempo, ¿no? Es decir, para el presidente, el vicepresidente le correspondía a cada una de las bancadas, etcétera, etcétera. La secretaría le correspondía a Alianza para el Progreso en este caso. Y después de eso, cuando ingresa Rosa María Bartra, bueno, se lleva un nuevo proceso electoral en el cual 6 votaron por Rosa María Bartra y yo me quedé solo. Yo, la verdad, me abstuve también porque ya no tenía por quién votar, no iba a votar por mí mismo, claro. No solo. Entonces, esa es la verdad del tema. Y ahora ya, pero nosotros hemos pisado muchos callos en el camino. Y luego yo hablo en términos generales porque se ha realizado un trabajo interesante, pero dentro de los cuales, sin llegar a ser de repente el más importante, pero como yo no tenía ningún tipo de vinculación con ninguna de las agrupaciones, hemos chocado con todos, pues, y ese es el tema de que nos ha costado esto, hemos chocado con todos. Nosotros no tenemos por qué guardarnos nada, tampoco no teníamos ningún compromiso con ninguna bancada. Bueno, ¿no se ha sentido libre usted durante el trabajo, en el desempeño en esta comisión? No, yo me he sentido libre en el sentido de poder opinar, revisar los documentos correspondientes, pero aquí hay un tema, ¿no? La comisión funciona, cada uno de los miembros tenemos un solo asesor. Y más bien, la presidencia es la que conduce la investigación.
Y en la conducción aproximadamente tiene un promedio entre 15 a 20 asesores. Eso es todo lo que se tiene, no es como se piensa que es el Ministerio Público, porque una comisión de ese caso tiene como más de 100 personas. Claro. Nosotros no, ese es el íntegro de las personas. En todo caso, mal se puede pensar que por el hecho de que en mi caso he tenido una posición más o menos clara, relevante, pero es porque yo, quien habla, yo tengo un conocimiento previo, pues he estudiado economía, he estudiado ingeniería y tengo un nivel de maestría en el caso de economía y en el caso de ingeniería tengo un nivel de doctorado. Entonces es difícil que por ese lado por lo menos me agarre. En sistemas de investigación nosotros somos bastante duchos, porque no es una primera vez que hacemos estas investigaciones y hacemos investigaciones de carácter profundo, sobre todo en el caso de ingeniería, que como usted comprenderá, ustedes comprenderán también los oyentes o los televidentes, que hacemos de una manera mucho más rigurosa. Por eso que nosotros a los 15 días, a las 3 semanas ya habíamos elaborado una hipótesis de trabajo, que nos marcó, por eso vuelvo a repetir, con un solo asesor simplemente hicimos lo que hemos logrado desde nuestro punto de vista y apoyábamos en el trabajo de la presidencia, por supuesto, hemos tenido un rol importante porque apoyábamos con lo poco. Ahora, se sorprendían nosotros, y ahí tengo que ser sincero también con la colaboración que hizo Mulder, que hizo Víctor Andrés Belaúnde y cada uno de los otros, pero se sorprendían porque yo recién llegaba a participar en este terreno político y más aún en el caso del Congreso de la República. Pero sí lo que me llama la atención es que en este caso, bueno, en fin, ya cada uno toma sus decisiones y mi línea de conducta fue clara y la tenemos muy clara hasta la fecha, ¿no? Y es más, tengo los documentos correspondientes. Por ejemplo, tú puedes observar aquí, en un diario de alta circulación, Jorge Castro, Graña y Montero deberían ser investigados por el Ministerio Público. Eso ha sido en el mes de febrero, o sea, hace un año. Y también el caso de Olmos, por ejemplo, cuando sacamos también el caso de la mano de PPK, etcétera, tenemos cada uno de los casos investigados. Inclusive, si tú puedes observar acá, también tenemos nosotros el caso de, que para mí tiene que ser, en este caso, siempre, aquí hay dos temas fundamentales, que es lo que no quiero que se me escape las cosas. Aquí hay corrupción porque el Ministerio Público no actúa. Ese es el tema. Eso es un punto importante que usted ha tocado, pero yo tengo que recoger esta última idea. Y para que la gente pueda entender, ubicar un poco en el contexto, hay indicios suficientes, hay suspicacia suficiente que ha sido anunciada con muchos meses de anticipación. No lo digo solo por el trabajo de investigación suyo, lo digo por el informe PARI, lo digo por el trabajo que hizo la ex procuradora, la doctora Ampuero, que ya eran trabajos de investigación que a uno le despertaban la atención y decir, bueno, sí, estamos frente a uno de los sistemas más grandes de corrupción y que daba la sensación además que se trataba de encubrir a alguien. Lo preocupante de esta situación es el tiempo que se ha demorado para poder formalizar estos informes a través de una investigación. ¿Por qué? ¿Por qué dilatar tanto el tiempo si ya teníamos un antecedente importante? Simplemente porque aquí se ha protegido a determinadas personas. Ahora, vayamos a lo siguiente. ¿Este tema es nuevo? No. Esto comienza, para decirlo como comienza, porque ha tenido muchos años atrás, pero desde el 2004-2005, cuando estuvo Toledo, ¿no es cierto? Eso, ya en ese tiempo, el 2005-2006, en el tiempo de Alan García, se denunciaba. Han habido muchas personas que han denunciado sobre esta materia, pero ¿qué pasa? No investigó el Ministerio Público. O sea, de manera sucesiva ha ido el Ministerio Público, digamos, por lo menos protegiendo a estos señores. Y ahora, la última etapa del señor fiscal Sánchez, también, el fiscal Sánchez entra en julio del 2015. Y esa es una observación que ahora le echan la culpa que el Fujimorismo toma la idea nuestra. No es el que el Fujimorismo descubre. Nosotros hemos visto la actuación del Ministerio Público y que lamentablemente como Frente Amplio solamente inicialmente éramos 20 y después nos redujimos a 10. Y de entre los 10, quien tenía la idea clara al respecto es quien habla. Y en todo caso, esa figura no fue debidamente sopesada. Y sobre este tema también lo tomó Pari, como bien dices tú, en algún momento y nadie le hizo caso. Lo tomamos nosotros, ya con un poquito, le dimos otro ángulo un poco más amplio, y después de esto lo tomó la señora Caterina Ampuero, y lo explicó muy bien también ya desde el punto de vista jurídico, y lamentablemente pues no lo hicieron caso también, y tenemos toda esa secuencia, y recién, ojo, recién a partir de mediados de diciembre comienzan a tomarlo Hamilton Castro y el fiscal, pero cuando ya se viene el huaico, porque ya no hay, y ahora otro detalle, esta situación nosotros como, esto se presentó en el Perú en una primera oportunidad, llamémoslo así, con Toledo,
Si nosotros hubiéramos tenido un Ministerio Público que actuara de manera debida, este caso se hubiera descubierto antes que en Suiza, antes que en Estados Unidos, antes que en Brasil. Nosotros hemos tenido que llegar y hoy no estaríamos exigiéndole a Barata. ¿Por qué lo soltaron a Barata? Si ya Barata tenía denuncias aquí. Y eso tiene que responder el Ministerio Público. Lo que pasa es de que ahora, y esa es una de las cosas graves, de que aquí y eso es lo grave dentro, y eso disculpa que te lo diga a ti, porque tú eres muy joven, y en esa juventud nosotros tenemos que transmitirles una herencia, pero de honradez, de honestidad, de transparencia. Hay que ser muy claro en esto. Nunca el señor Sánchez ha levantado un solo dedo desde el 2005 recién hasta el mes de noviembre, de diciembre, cuando ha sido por nosotros arrinconado. Ahora, lógicamente, con todo el dinero que maneja el Ministerio Público, toda la prensa que maneja, que es adicta, y sobre todo porque pagan. Nosotros en el Congreso no tenemos un sol para pagar a ningún periodista. Ellos sí pagan y solventan algunos. Y sobre ese tema es la cuestión que nosotros hemos mantenido una discusión férrea. Y vuelvo a repetir, este no es un tema del fujimorismo. Este tema nosotros lo hemos visto desde un primer momento que lamentablemente en el Congreso no le hemos dado el vuelo correspondiente y esperamos, que lo hemos escuchado al señor Lezcano, que analice estos documentos, porque lamentablemente aquí en el Congreso hablamos cualquier cosa, a veces sin razón. Solamente queremos ir en el Congreso y utilizarlo al Congreso como un parachoque, un rompemuelles por lo menos frente a quien quiere trabajar bien. Y eso es lo que quiere, lamentablemente yo no estoy dispuesto a bajar la cabeza de ninguna manera. Yo tengo un compromiso con el pueblo peruano que me ha elegido y concretamente con Tacna, y lo vamos a hacer absolutamente transparente, cada una de las cosas, y por eso es que nosotros creemos en que es necesario transmitirle a la nueva generación, como en tu caso, que la verdad de todo lo que ha pasado. La clase política está podrida, por más que uno diga, señores, no, yo soy buena gente, lo otro, todos son buena gente. Todos son buenos. Todos son buena gente. Pero que nos muestren, a ver, ¿por qué no el señor Lezcano, por qué no señaló esto? ¿Por qué no indicó? ¿Por qué no, levanta un dedo? ¿Algo tendrán que esconder? Yo le pregunto, nosotros levantamos la voz a cualquiera. Usted con eso me quiere decir que la actitud del señor Lezcano, esta actitud de enfrentarse en el Pleno, de un poco de rebeldía y de siempre estar en el ojo de la tormenta por altercados, es simplemente una pantomima? No, el problema es que hay personas que no solamente el señor Lezcano, que salen simplemente en los medios solamente cuando están, pero a ver, para que demuestre algún tipo de trabajo. El caso Chincheros, por ejemplo, también nosotros lo vimos, nosotros lo señalamos, y él después salió a la prensa, lo vimos, lo observamos, lo analizamos en el Frente Amplio. ¿Usted siente que él se atribuye victorias y después que no se atribuyó y no ha seguido el caso, porque él presentó la denuncia y ¿por qué no lo sigue el caso? No lo sigue. Cuando nosotros hemos seguido este caso de Lavallato, que nos venga pues a discutir, a ver, aquí están con los documentos, mire, yo te presento una cuestión clarísima. Aquí tenemos, para evitar el señor, sobre este tema de PPK, ¿qué dice el diario El Comercio? Para no ser tan amplio, pero ¿qué dice el diario El Comercio? Señores, aquí está el diario El Comercio, idas y venidas del expediente PPK en la Fiscalía. 30 de diciembre del 2017. 30 de diciembre, ¿qué dice? La investigación fiscal contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que hoy deberá declarar ante la Fiscalía sobre los presuntos vínculos con la constructora Odebrecht, estuvo paralizada desde febrero de este año, o sea, del año pasado, desde febrero, cuando nosotros lo indicamos, debido a las controversias, etcétera, etcétera, sobre quién debía tomar el caso. O sea, se echaban el pato entre los fiscales y amarraban el... Ahora lo tenemos aquí al señor César Hiderman, otro, o sea, para tener del más amplio sector de la derecha, llamémoslo así, y el otro más tirado a la izquierda, ¿no es cierto? ¿Qué dice en el caso del señor? 22 de diciembre del 2017. ¿Qué dice el señor Hiderman? Encubriendo a PPK, dice. Y aquí dice claramente, señores, la vergonzosa historia sobre la protección que a Pedro Pablo Kuczynski le brindó el Ministerio Público a pesar de contar con indicios más que suficientes. Y aquí desarrolla toda la idea. Cuando se trata del presidente, el Ministerio Público ha preferido mirar hacia otro lado. Exacto. Durante 9 meses la Fiscalía de la Nación se resistió a investigar los negocios de Odebrecht y Pedro Pablo Kuczynski. Claramente, señores. Y eso es un punto importante y por eso es que nosotros estamos hablando de esta dilatación de tiempo, que esta dilatación de tiempo le da al ciudadano de pie en
en este momento esa sensación de que se trata de encubrir, de que hay intereses de por medio. Usted ha señalado algo bastante grave y es una denuncia hacia medios de prensa que no están realizando una labor debida. ¿Se atrevería a decirme de quiénes se trataría, quiénes sí han estado dispuestos a recibir dinero con tal de distorsionar información? Bueno, yo no sé si estarán dispuestos a recibir dinero, pero lo que sí, aquí están comprometidos medios de prensa. No te olvides que nosotros cuando hicimos las interrogaciones también hasta habían recibido dineros de Odebrecht para hacer no sé qué. En algún momento eso nosotros lo vamos a poner en los libros. Y aparentemente son columnistas pues, de los diarios de mayor circulación nacional. Y en todo caso, si yo voy a apañar a estos señores, y es más, te digo una cosa, escriben, yo no niego que deben saber de economía, de repente mucho más que yo también, de repente son más capacitados, pero lo que ellos dicen a través de los editoriales o por lo menos en sus columnas de opinión, distan mucho del conocimiento real de las cosas. Pero ¿eso qué significa? Que estamos distorsionando la realidad, la verdad, para simplemente sorprender a la opinión pública, para ganarnos avemarías ajenas o lo que fuere, o para de una u otra forma servir de parachoques o de remuelles frente a una cuestión real y objetiva. Y eso es lo que, por lo menos en mi caso, yo no lo voy a permitir. Usted ha señalado en este momento que el Ministerio Público tiene mucho que contestar, precisamente por las omisiones, todos los errores que son claros a lo largo de este trabajo de investigación. Hay algo que todo el mundo se cuestiona y es el hecho de que una comisión de control político en el Congreso esté un paso delante de quienes verdaderamente deberían asumir y ponerse los pantalones en cuanto a trabajo de investigación. Lo digo por los operadores de justicia. ¿Usted tiene la misma sensación respecto a la comisión y al Ministerio Público? Mire, lo que sí hay dos cosas que necesitamos aclarar. Uno, que nosotros, en primer lugar, somos el control político del país. Y si no tenemos buenos congresistas que sean honestos, serios, transparentes, que investiguen realmente los casos y no estén sesgando la información de un lado o del otro, no vamos a construir un país que, como queremos nosotros, impulsarlo hacia el desarrollo y sin corrupción. Y sobre todo esa sería la mejor herencia de darle a nuestros hijos, a los jóvenes, un país de otras características, no esto. Porque esto se viene repitiendo durante casi ya 200 años y seguimos en lo mismo. Pero ¿qué es lo que sucede? Y el segundo tema, control político en primer lugar, que tenemos que ejercitarlo. De una manera, no decir ahora que Acción Popular, que el otro, que fue bueno, cuando miren, todos están en la misma mermelada. Y esa es la verdad del tema. Ahora, el segundo aspecto es en torno a que nosotros hemos estado un paso delante del Ministerio Público. Eso es lo que le doy. ¿Y por qué? Conversamos en una oportunidad contigo también hace algunos meses, que nosotros, ¿cómo nos dimos cuenta de esto? Muy claro, porque fue a la comisión el fiscal de la Nación, como también fue el superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Una de las preguntas, de las tantas, que la que más me queda grabado es ¿por qué no congelaron las cuentas de Odebrecht? Si alguien, por sentido común simplemente, por sentido lógico, las personas que están ahí en nuestra pantalla nos van a decir rápidamente la respuesta. Si yo le debo a usted, señorita, le debo una cantidad, ¿qué haría usted? ¿Me embarga o mis bienes o me los quita? ¿No es cierto? Lógico. De alguna forma. ¿Qué pasó con Odebrecht? Eso debió hacer el Ministerio Público, pero no o la Unidad de Inteligencia Financiera en este caso. Debió congelar las cuentas de Odebrecht, porque esto ya se sabía. Pero no estamos hablando del año 2004 o 2005, donde podrían tener la justificación que ellos no sabían. Esto no lo han congelado hasta el 16 o 18 de enero del año pasado. O sea, ya cuando todo esto se conocía a nivel mundial. ¿Qué pasó? ¿Y cuál fue la respuesta? No se congeló porque los señores del Ministerio Público no habían querido. Porque tenía que presentar a solicitud del Ministerio Público, tenía que hacerse esto. Pero lamentablemente no lo hicieron. ¿Y por qué? Ahora, después que nos explique el fiscal de la Nación por qué no congeló las cuentas. Ahora, si o si no, Hamilton Castro, porque después cuando conversamos con el fiscal de la Nación, se negó. De ahí vino el primer encontrón entre el Ministerio Público y el Congreso de la República. Y esto no es fujimorismo, señores. Es hasta por sentido lógico. Aquí olvídense de la situación política. Miremos como país. Y uno de los que impulsó esa figura, directamente responsabilizándolo al Ministerio Público, fue quien habla. Yo no tengo ni un pelo de fujimorista, sino que como peruano me interesa. Yo soy nacido en Tacna, y al Perú lo queremos intensamente, y no nos gustaría que este fiscal, que ahora últimamente ya ha tratado de cambiar, de lavarse la cara, pero siempre protegiendo a Pedro Pablo Kuczynski, desde el primer hasta el último minuto.
Y eso que quede claro en todo caso, en primer lugar, el control político que tenemos que ejercitarlo, y en segundo lugar, que nosotros en la comisión hemos estado siempre por delante del Ministerio Público. Ahora, lamentablemente, ahora con esto se ha venido desarticulando de una u otra forma, y es lo que se pretende ahora con la comisión Lavajato, es que simplemente para mí lo que se quiere es de que esto quede una vez más como quedó la comisión Pari, perdida en el espacio, simplemente sin llegar a nada concluyente, porque la clase política parasitaria en el Perú, porque es una clase política parasitaria que no todos, pero hay, porque en el Congreso por lo menos hay unas 30 personas que trabajan muchísimo y trabajan muy bien, y de las diferentes tiendas. Yo no voy a ser exclusivo de tal o cual, de las diferentes tiendas, pero hay otros que simplemente van a hacer a chacota, cosas de otro orden, no ven las cosas con seriedad. Habiendo tantos errores en cuanto al Ministerio Público, en cuanto al Poder Judicial, al ciudadano de a pie, le preocupa que no se esté a la altura de la situación y que los verdaderos responsables no puedan asumir estos errores. ¿Verdaderamente usted cree que el Ministerio Público va a tener la suficiente valentía, las suficientes pruebas para poder enjuiciar a quienes tienen que contestar por tanto en este sistema de corrupción? Yo la verdad que desconfío mucho. Ojalá que que me equivoque, pero desconfío mucho porque esto del Ministerio Público, en todo el país sucede lo mismo. Sí. Ministerio Público, y le decía al comenzar, le decía de que hay corrupción porque el Ministerio Público no corrige, porque él es el que es el titular de la investigación. Ellos tienen que investigar y pasarlos al juzgado, ¿no? Al juez competente. Pero acá el problema es que ellos no investigan, presentan las denuncias y ellos archivan los procesos. Tenemos en todo el país, hemos estado en Piura, en Arequipa, en Puno, en Ayacucho, en Tacna, en Moquegua, en todo sitio, archivan los procesos. ¿Y por qué? Porque hay contubernio con las autoridades. Y el Ministerio Público es clave. Otro que es clave es la SUNAT. Y la SUNAT también es, y eso es lo que nosotros hemos logrado determinar, la SUNAT, por ejemplo, no tenía información de Odebrecht 2005, 2006, 2007. No se le había hecho la labor de fiscalización. Sin embargo, a la tienda de la esquina, un kiosquito, claro, van y le cierran. Con ese sí le cierran y todo, claro. Ese es y lo que es grave, porque... No somos coherentes en este país, congresista. Es incoherente. Y aquí hay un drama final. Una empresa de esa magnitud tiene que ser fiscalizada permanentemente. Los principales contribuyentes son fiscalizados permanentemente. Pero ¿por qué se dejó de fiscalizar a Odebrecht? Era absolutamente evidente durante tantos años. Nosotros hemos pedido información, no la tenían. Después de esto, adicionalmente esto, nosotros no tendríamos por qué ir donde, sino que eso demuestra nuestro desconocimiento. A pedirle a Barata, ¿qué nos va a decir? Mire, mi estimada, si todos los documentos contables los tienen ustedes en SUNAT o han revisado, con eso es más que suficiente. Suficiente, sí. Si tiene todas las cuentas bancarias por donde ingresa el dinero, tiene también usted para revisarlo. O sea, yo no necesito que me esté dando tanto. Y a Barata, ¿quién nos suelta a Barata de acá? Y ahora tenemos, y es más, lo mismo está sucediendo con Sepúlveda. Y esto es grave, ¿sabe por qué? Porque estimo que la situación de PPK y de Sepúlveda, que son muy asociados, están muy cerca entre ellos, ¿qué están haciendo? Ahora ya Sepúlveda no quiere venir al Perú y va a rendir su instructiva ya en Santiago de Chile, donde le va a preguntar a los chilenos, los peruanos le mandamos unas preguntitas, etcétera. ¿No es cierto? Ese es puro formulismo. Claro. Ya, igual sucede con el caso de PPK. PPK ya rindió su manifestación ahí al fiscal Hamilton Castro. ¿Y qué es lo que va a suceder? Cuando vaya a la comisión Lavajato, simplemente al decir, me han dicho que por reserva de la investigación no le puedo responder tal o cual cosa. ¿Se van a acordar ustedes a qué punto vamos a llegar? Vamos a llegar a un punto muerto. Y eso es lo grave, porque eso es lo que ha sucedido en la comisión. Varios de lo que nosotros investigábamos quedaba en nada porque simplemente decían, no, ya nos ha interrogado el Ministerio Público y nosotros no podemos revelar todas estas cosas justamente porque si no voy a perder los beneficios, etcétera, etcétera. O sea, ese doble juego que hace la Fiscalía termina protegiendo a alguien. Y por eso es que yo, soy muy claro y contundente. Si nosotros tenemos un buen Ministerio Público, vamos a eliminar la corrupción en el Perú. ¿Qué hace falta para tener un buen Ministerio Público en este momento? Tener personas, recursos humanos adecuados, personas pues que sean realmente, que estén al margen de la corrupción, que sean honestos, transparentes. Como que a mí también se me quiso bajar el perfil y después ha salido a negarse el fiscal, pero a mí me convocaron para que yo no hable respecto al tema del fiscal y lo voy a seguir hablando.
Y por eso que el fiscal tiene miedo a enfrentarnos a nosotros. Porque esa es la absoluta verdad. En cualquier momento, si usted desea, esa es la verdad. Si quiere, conversamos acá, en el lugar donde desee, porque lo que estamos hablando nosotros es absoluta y categóricamente cierto. Congresista, en definitiva vamos a tener que mirar un poco más hacia adelante en tiempo porque la investigación va a seguir. Eso es un tema amplio donde hay muchos involucrados y que yo espero que con celeridad sobre todo, porque se habla mucho del principio de celeridad, de discrecionalidad de jueces y eso en el sistema de justicia peruano no existe, pues. Pero, y hay algo, pero es la cabeza la que define todo. Exacto, y hay algo que quiero que preguntarle, ¿no? Y es el hecho de que el juez Concepción Carhuancho el año pasado es el emblema de la justicia en nuestro país. Con esta reforma judicial a él se le aparta del proceso y esta sensación es como que llega una reforma de manera inoportuna en un proceso que parecía estar dando avances. ¿Qué opina usted? ¿Se le debió apartar? ¿Se debió reformar en este momento? Más adelante, él va a tener la oportunidad nuevamente de concursar en esta terna de jueces, pero eso, ¿qué significa? Bueno, son mecanismos de una u otra manera que terminan neutralizando a una labor y sobre todo que en el caso del juez Carhuancho iba modificando el estereotipo de los jueces normalmente, ¿no? Normalmente siempre se decía que eran corruptos y por lo menos la población al margen de todos los aspectos legales que de una u otra forma pueden estar argumentando los señores que han estado en este momento, que están en la cárcel, de repente de una manera desproporcionada. Sin embargo, la población quiere recuperar, o mejor dicho, hay que recuperar la confianza de la población. La población cuando ve esos iconos resultaba siendo interesante. Sin embargo, ¿qué es lo que está sucediendo hoy? Nuevamente se comienza a desestabilizar estas cosas y lo único que hacen es sembrar más desconfianza. Pero yo vuelvo al inicio. Nosotros si tuviéramos también algo que siempre me llamaba la atención, pero le he encontrado la justificación, siempre cada gobierno quiere tener un fiscal a la medida, así como un sastre a la medida, se hace un terno a la medida, y de igual forma la SUNAT, porque si tú controlas también la SUNAT, ahí está el ingreso nacional, o sea, todo lo que ingresa por el lado de la SUNAT. Si tú vienes de fuera, vienes a invertir $1 millón también, o inviertes 100.000 soles de igual forma, todo lo controla la SUNAT, o sea, todo el ingreso está controlado de una u otra forma por ese lado. Y por el otro lado está la cuestión donde realmente las situaciones legales, aquel que incumple la ley, es indudable que el Ministerio Público debe encargarse de la investigación correspondiente. Pero ese tema, eso es lo que no sucede. O sea, dos elementos fundamentales. El caso de la SUNAT fracasa y fracasa también el Ministerio Público. Ahora, es problema, como decíamos, de recursos humanos. Pero yo no creo que estos son males insolubles de manera permanente. Es necesario, hay muy buenos fiscales, hay que buscarlos en todo el país. Y de igual forma también hay muy buenos contadores o jefes que pueden ser en la SUNAT, sino que también, si tú te das cuenta, también uno se busca a la persona indicada para que no te observe nada. O sea, claro, una persona maleable, pues, ¿no? Congresista, estamos empezando el año, luego debemos decirlo, de la última crisis con la que cerramos lamentablemente el año, esta denuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, donde a grandes luces está envuelto en este sistema de corrupción, que nos lleva al replanteamiento de un gabinete, que nos lleva a un indulto circunstancialmente horrible que no ha hecho sino mermar mucho más la confianza del ciudadano en ese momento, que ha polarizado al país, que están las marchas, las contramarchas. Se le denomina el año del diálogo y de la reconciliación, pero es difícil plantear una reconciliación con lo que ha sido un canje político a grandes luces por no perder la cabeza del presidente Pedro Pablo Kuczynski y que ha terminado indultando al expresidente Alberto Fujimori. Es difícil poder replantear o plantear en todo caso la reconciliación, el diálogo en nuestro país. ¿Qué esperaba usted de esta designación del gabinete de la reconciliación? La terna no da esa sensación, no da la sensación de que sea un grupo que pretenda concertar, que pretende el diálogo. Más bien es un gabinete, como dice el ciudadano de a pie, un gabinete de supervivencia, un gabinete al que esperamos, ¿no? Se le pueda ver trabajar, porque el equipo de Pedro Pablo Kuczynski no es un equipo que haya bajado al llano, que se ensucie los zapatos y que conozca las necesidades del pueblo. No, por ahí más o menos estamos en el sentido siguiente, de que de reconciliación no va a tener nada, no tiene nada y no va a tener nada.
porque simplemente este es un gabinete parchado de una u otra manera. En primer lugar, que nadie quería ser ministro. Claro, es muy difícil arriesgar en este momento asumir una cartera con un líder moralmente descalificado, ¿no? Lógicamente, alguien que quiera comprometer su prestigio, su familia. Su familia, claro. Entonces es muy complicado para Pedro Pablo Kuczynski conseguir un gabinete a estas alturas. Inclusive hasta no hay personas ni que la han querido reemplazar, me parece, hasta Mercedes Arauz, el primer ministro, tampoco querían ni agarrar, menos todavía. Eran papas calientes muy difíciles y complicadas. En todo caso, eso ya demuestra de por sí que nadie quiere asumir una responsabilidad que es de terceros, porque en este caso la forma como ha conducido el señor Pedro Pablo Kuczynski el país durante un año, o sea, durante todo este periodo y más todavía en estas últimas semanas, ha sido pues lapidatorio. Sí. Ahora, el segundo tema es que como resultado, el resultado de esto, del indulto, es absolutamente evidente que esto ha sido un canje, es un negocio. Y el negocio, indulto con lógicamente la vacancia. ¿No? Con mantenerme en el puesto. Y esto es grave, ¿sabes por qué? Porque ustedes son jóvenes. ¿Qué ejemplo están viendo? Que en la política entramos al Congreso para negociar. Y la política está bien, pero Pablo Kuczynski puede ser un excelente lobista o negociante, pero fuera tiene que hacer, que haga sus lobbies, que haga sus negocios, que sea millonario. Yo no lo recuso, pero que lo haga fuera del Estado. El Estado no está para eso. Y peor todavía, cuando dentro de eso se compromete la juventud de la juventud de Kenji, ¿no es cierto? Porque él cree, y hay un sector que lo apoya, claro, lógicamente, porque si bien es cierto desde el punto de vista individual, él como hijo, él quiere que su padre salga de la cárcel o del lugar donde se encuentra, pero ese puede ser un deseo personal, pero el Estado no está para hacer negocios personales, familiares o de grupo. Por encima del Estado está el deseo de todo el país, y eso es lo que ha resquebrajado, la poca unidad que podía haberse conseguido antes. El Perú la ha terminado perdiendo, sobre todo con este último negocio que hay de Kenji, es el negocio de Kenji. Es el negocio de Kenji. En todo caso, por más que él diga que no ha sido un negocio, pero lo que te demuestra claramente, y es el peor ejemplo para la juventud, que el Estado sea utilizado para hacer negocios. Y eso lo hemos visto nosotros de una manera... Se aprovechan de un gobierno débil, hay que decirlo. Pedro Pablo Kuczynski no ha tenido en lo que va de gobierno manejo político, y lamentablemente la desesperación y querer ratificarse en el puesto lo ha llevado al indulto. Lo niegue o no, esto le ha generado al ciudadano la sensación de que ha habido un arreglo sobre la mesa. Y ustedes, como Frente Amplio, frente a esta situación que se vivió, han ratificado las ganas de querer vacarlo y están en ese proceso. Sí, bueno, nosotros hemos tomado la decisión de continuar esta tarea de la vacancia. Es indudable que en este momento tenemos las 10 firmas que nos corresponden, pero esto va a continuar en marzo, donde recién se reincorporan los congresistas, porque una gran parte de los congresistas está fuera de Lima, por lo menos el 70% de los congresistas está de fuera de Lima, y vamos a esperar al mes de marzo, seguramente febrero o marzo, pero aquí nosotros estamos poniendo sobre la mesa de debate esta situación, porque nosotros somos conscientes de que el pueblo peruano quiere la vacancia, quiere que renuncie en todo caso Pedro Pablo Kuczynski. Pero aquí hay otro drama también, que ¿por qué no se dio la vacancia? Aquí hay que entender, primero, unos que abandonaron, esos tienen que asumir su responsabilidad, los que abandonaron el hemiciclo y que nos argumentaban de 1000 formas que ellos estaban en desacuerdo con Pedro Pablo Kuczynski, y ahora dicen que los engañaron. De igual forma, lo de Alianza para el Progreso, que también aquí hay que asumir su responsabilidad cada uno de nosotros. Nos eligen congresistas y tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y después de eso, en tercer término, viene pues Kenji Fujimori, ¿no?, que ha hecho su gran negociado del siglo. Pero así, vuelvo a repetir, no se puede manejar un país. Bien, yo le agradezco, congresista, por haber estado hoy con nosotros, conversar un poco sobre el ambiente político que se sigue viviendo en la representación parlamentaria, y esperamos, y lo digo como ciudadana también, que este gobierno pueda dar la talla en lo que le queda en cuanto a periodo gubernamental. Le agradezco su presencia hoy, espero tener noticias pronto también de su función en la representación parlamentaria, en comisiones y demás. Le agradezco. Te agradezco a ti infinitamente, sobre todo me quedo con un sinsabor, porque queríamos nosotros de una u otra manera que mi generación
les transmita a ustedes, a los jóvenes, una fe, que podemos transmitirles confianza, credibilidad, fe en el futuro, pero hoy estamos más inciertos que antes. Inclusive. Es cierto. Ansiamos la renovación política y nosotros somos protagonistas del cambio. Las próximas elecciones es responsabilidad también de poder llevar a quienes den la talla en la representación. Tenemos que ir de inmediato a un corte por RBC Televisión.